Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, seamos sinceros, le pasa a muchísima gente. Ese ciclo súper frustrante de confesar los mismos errores una y otra vez. Vamos a ver cómo podemos pasar de ese simple sentirse mal a una transformación de verdad, una que se sienta y que dure. A ver, ¿les suena familiar sentir que la vida espiritual es como una rueda de hámster? Uno pide perdón, siente un alivio momentáneo, pero sin darse cuenta, ¡pum!, vuelve a caer en lo mismo. Es algo súper común, pero la buena noticia es que no tiene por qué ser así siempre. Esta imagen es brutal, ¿verdad? Es que lo deja clarísimo. Expone lo ilógico que es pedir perdón si en el fondo no tenemos ninguna intención de soltar ese balde de lodo. O sea, solo estamos manejando la culpa, no buscando una limpieza real. Y para esto hay un término: confesión de mantenimiento. Es básicamente tratar la confesión como si fuera un botón de reinicio, un acto que parece piadoso por fuera, pero que por dentro está vacío, porque le falta lo más importante, el deseo de cambiar. Es usar a Dios como una aspirina para la conciencia, en vez del cirujano que puede sanar el problema de raíz. Ok, aquí es donde la cosa se pone buena. Para romper este ciclo, tenemos que entender una diferencia que es crucial, una que lo cambia todo. No se trata solo de sentirse mal, sino del tipo de tristeza que sentimos. Miren esta tabla. La Biblia, sobre todo en la segunda carta a los Corintios, hace esta distinción. El remordimiento, o tristeza del mundo, se enfoca en uno mismo. ¡Rayos, me descubrieron! ¡Qué vergüenza! Es pasivo, es solo una reacción. En cambio, el arrepentimiento, la tristeza según Dios, se enfoca en la relación. He ofendido a Dios, he dañado algo valioso. Y eso es una decisión activa, es querer cambiar de rumbo. De hecho, la palabra bíblica para este giro es metanoia. Es una palabra griega genial. No significa solo un pequeño ajuste, no. Es una revolución total en la mente. Es dar una vuelta de 180 grados. Es realinear todo tu ser, tus pensamientos y tu voluntad, para dejar de mirar al pecado y empezar a mirar de frente a Dios. Y para que quede súper claro, aquí tenemos el mejor ejemplo: Judas y Pedro. Piénsenlo, los dos fallaron de una manera terrible. Judas sintió un remordimiento que lo aplastó, vio las consecuencias, se desesperó y eso lo llevó a la muerte. Pedro, en cambio, también se sintió fatal, pero su dolor lo llevó de vuelta a Jesús, a ser restaurado y, con el tiempo, a convertirse en un líder increíble. Misma situación, dos tipos de tristeza, dos destinos totalmente opuestos. Entonces, una vez que ocurre esa metanoia, ese cambio de mentalidad, todo el paisaje de la vida espiritual se transforma. Dejamos de ver las cosas como una lista de reglas y restricciones y empezamos a verlas en el contexto de una relación. Y esta pregunta es como un termómetro de madurez espiritual. La mente inmadura siempre está coqueteando con el límite, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar sin quemarme? Pero la mente madura se hace una pregunta mucho mejor. ¿Esto que voy a hacer me acerca o me aleja de Dios? El foco cambia por completo. Esta tabla lo resume perfecto. Para el inmaduro, el pecado sigue pareciendo algo atractivo, ¿no? Como un placer prohibido que se evita solo por miedo al castigo. Pero para el maduro, la cosa es distinta. El pecado ya no se ve como algo deseable. Se empieza a ver como lo que realmente es: un veneno. Algo que destruye y que además ofende a aquel que amamos. Y aquí está el núcleo de todo. La verdadera madurez no se trata de tener más fuerza de voluntad, se trata de una cuestión de amor. Cuando el amor y la gratitud que sentimos por Dios se vuelven más grandes y más fuertes que el deseo por ese placer egoísta y pasajero, el pecado simplemente pierde su poder sobre nosotros. Muy bien, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo cambiamos lo que amamos? Porque no es tan fácil como decidirlo y ya. Bueno, aquí es donde pasamos del qué al cómo, y nos damos cuenta de que esto no es algo que podamos hacer solos, esto es una obra divina. Esta oración del Salmo 51 lo es todo. Y fíjense bien en los verbos que usa el salmista. No dice, ayúdame a limpiar mi corazón, o ayúdame a reparar mi espíritu. No, el pedido es mucho más radical, mucho más profundo. La palabra para crear aquí es bará, en hebreo. Es la mismísima palabra que se usa en Génesis cuando Dios crea el universo de la nada. Esto nos dice algo increíble.
Un corazón limpio no es una remodelación, es una creación. Es pedirle a Dios que haga algo completamente nuevo donde antes solo había desorden. Y la palabra para firme es nakon, que significa estable, constante. O sea, no estamos pidiendo ser buenos solo cuando nos sentimos inspirados. Estamos pidiendo un espíritu con una estructura sólida, una especie de columna vertebral espiritual que nos mantenga firmes incluso cuando las emociones van y vienen. Muy bien, ya vimos la parte teológica, que es fascinante, pero ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo aplicamos todo esto en el día a día? ¿Qué herramientas podemos usar para este viaje de renovación? Aquí van 3 pasos súper concretos. Primero, honestidad brutal. Hay que llamar al pecado por su nombre y admitir, Señor, esto me gusta, pero sé que te ofende y me destruye. Segundo, no podemos dejar un vacío. Hay que reemplazar activamente el placer falso del pecado con el placer real y superior de estar cerca de Dios. Y tercero, pura sabiduría práctica. Si uno sabe qué situaciones, lugares o apps facilitan la caída, la madurez nos exige cortar esas raíces de una vez. Y ya para ir cerrando, vale la pena que nos quedemos pensando en algunas preguntas. La primera nos lleva de vuelta al inicio. Cuando nos confesamos, ¿buscamos solo apretar un botón de reinicio para sentirnos mejor o de verdad estamos pidiendo un cambio total de dirección? La segunda pregunta es más profunda todavía. ¿Qué hay detrás de ese pecado recurrente? ¿Qué necesidad está intentando llenar? ¿Busca consuelo, un escape, una sensación de control? Identificar ese placer que intentamos proteger es clave para quitarle su poder. Y finalmente les dejo esta pregunta que es potentísima. Si durante las próximas 24 horas pudiéramos ver el pecado no como un dulce prohibido, sino como lo que es, un veneno, ¿qué decisiones tomaríamos de inmediato? Esa perspectiva de verdad lo cambia todo.